Milei dice que los salarios subieron. Milei dice que las jubilaciones subieron. Milei dice que subió el consumo. Es decir, Milei es un mentiroso con una particularidad. Miente sobre lo que estamos viendo todos. Bueno, ¿cómo sostenés un discurso así? Bueno, necesitas que nadie te contradiga. Este ataque, esta denuncia, este intento de meter preso, está pidiendo que metan preso a Ari Lijala, tiene que ver con eso. Ari Lijala es un tipo que viene y se sienta acá todos los días y te muestra la verdad. Son datos, la verdad que la mayoría son datos del mismo INDEC. Pero además, nunca le perdonó este gobierno que Ari Lijala haya mostrado los galpones en donde estaba dejando pudrir la comida en el momento que había 1,5 millones de pibes que no podían comer. Mostremos la denuncia en donde el presidente de la Nación denunció, firmado por él mismo, está la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, tiene algo personal con Ari Lijala. La denuncia no tiene sentido porque ya no, calumnias e injurias ya no existe, lo dio de baja lo que ellos dicen que no es republicana, Cristina, ella lo anuló. Menem perseguía gente con esto, le hizo juicios a periodistas, Cristina lo anuló. Bueno, Milei está prometiendo meterlo preso. Milei dice que está ofendido porque le dijo... ¿Por qué Ari le dijo nazi? Ari no dijo nazi. Ari le dijo que tenía un discurso nazi. Y lo demostró a Ari. Porque es un periodista muy riguroso, es un gran profesional. Yo les quiero leer una partecita de lo que escribió Ari, porque me parece muy interesante el trabajo que hizo. Les leo el párrafo que dice: este odio que Milei incentiva contra un genérico, los periodistas, se suma al discurso nazi, donde el que piensa distinto es un virus. Fíjense que dice discurso nazi. El que piensa distinto es un virus o una bacteria que hay que extirpar de la sociedad para que deje de ser un parásito que limita su crecimiento económico. Al día de hoy, escribe Ari Lijala, Milei tiene en su cuenta de Instagram un video donde habla de un virus, el KUKA12. La referencia al kirchnerismo como Kuka y sus 12 años de gobierno son obvias. Las imágenes de este video que tiene Milei en su Instagram son apocalípticas, con personajes como Néstor Kirchner, Cristina, el dirigente docente Baradel, la diputada referente social Natalia Saracho, e incluso actrices como Florencia Peña o músicos como Fito Páez, caracterizados como zombies que esparcen ese virus que, dice la voz en off, comenzó con la destrucción argentina. Dice que ese virus, KUKA12, destruyó mentes, que los infectados perdieron la capacidad de pensar por sí mismos, que otros decidieron infectarse por conveniencia y a cambio de beneficios, que con este virus el país se sumió en el caos. Agrega que no todos fueron infectados, que algunos resistieron escondidos en las sombras y que aunque hoy el virus KUKA12 sigue presente en muchos, su poder se debilita, que la enfermedad sigue pero ya no contagia, se ha vuelto vulnerable y que en medio de la destrucción una esperanza ha surgido, un león. Sigue Ari Lijala. El historiador del nazismo, Richard Koningman, publicó un artículo titulado Hitler como el Robert Koch en Alemania. Koch fue un médico y microbiólogo que descubrió en 1882 la bacteria de la tuberculosis. Y Koningberg muestra que como Hitler se pensaba a sí mismo como el descubridor de una bacteria que dañaba el cuerpo, la bacteria judía en Alemania. Es decir, Ari Lijala no dice que Milei es un nazi, dice que tiene un discurso nazi y lo argumenta y lo fundamenta con pruebas. Por eso es un gran profesional y es uno de los mejores periodistas del país, sin duda, uno de los mejores periodistas del país. Bueno, yo digo que firmo absolutamente, la voy a firmar, la vamos a publicar nuevamente y vamos a poner firmas de otros periodistas, lo que dijo Ari Lijala. En todo caso, procesenos a todos y me hago cargo de cada párrafo y digo, yo no sé a dónde va a llegar este gobierno, no sé a dónde va a llegar con su autoritarismo. Es un gobierno que le pega a los jubilados todo el tiempo, que le ha pegado un tiro a un fotógrafo, que ha hecho que me agredan a mí, y ahora quiere meter presos periodistas. No sé a dónde va a llegar. Lo que digo es que lo que hizo Ari Lijala es lo que hay que hacer. Es advertirle a la sociedad sobre el peligro. Y el que banaliza el término nazi es el presidente. El que tanto se asusta, miralo banalizar a los nazis. Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Pero bien. Pará, okay. ¿Pero qué te dijo, Nico? Pará, ¿no te dijo? Con lo cual, con las burradas que digas, sé serio lo que decís, no, sé serio, porque si no el humorista soy yo acá. Bueno, como verán,
no le importa tanto la banalización del Holocausto porque él trata de nazi a las personas que no están de acuerdo con él. Ahora, ¿qué intenta tapar? ¿Por qué este proyecto necesita semejante nivel de autoritarismo? Bueno, miren, desde la dictadura que estuvo entre el 76 y el 83, que no se prohíbe subir salarios. El primer comunicado que dictó la dictadura el 24 de marzo de 1976 hablaba de la liberación de precios, de la liberación de las tarifas y de la prohibición de subir los salarios. Bueno, hay un comunicado de la Secretaría de Trabajo, que salió el jueves pasado, perdón, en donde dice que el secretario de Trabajo está evaluando la homologación de la paritaria. Es una paritaria en donde se dio un aumento a 1.200.000 empleados de comercio del 5,4 en un trimestre. En un trimestre, eso te da menos del 2% mensual, es decir, mucho menos que la inflación, y el gobierno está diciendo que no. Es decir, es un gobierno que prohíbe subir los sueldos, que está en contra de un acuerdo entre dos privados, como son los empresarios y los empleados de comercio. Entonces, ¿cómo no van a ser autoritario un gobierno que prohíbe subir los sueldos? Un gobierno que el otro día laudó entre trabajadores y empresarios para el salario mínimo y puso prácticamente lo que habían pedido los empresarios, que es la mitad de lo que habían pedido los sindicatos. Miren, en este tuit de Ismael Bermúdez, donde da el dato, dice: el aumento para mayo del salario mínimo es del 1,85%. El salario mínimo va a quedar en 308.000 pesos. Este salario mínimo es el más bajo desde la convertibilidad y, salvo en la hiperinflación de Alfonsín, es el más bajo de la vuelta a la democracia. Es decir, está planchando el salario mínimo y no está permitiendo que los salarios promedio, los salarios de mercado suban, lo está prohibiendo. ¿Cómo no va a necesitar ser autoritario? Ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa cuando la gente no tiene guita? Bueno, no compra, y cuando no compra y lo poco que compra es importado, ¿qué pasa? Bueno, la economía, que Milei dice que está creciendo, que está disparando, que está subiendo como pedo de buzo, salieron los datos más importantes de la producción, que son la industria y la construcción. El índice de producción desestacionalizado, de la industria cayó un 4,5% en marzo respecto a febrero. Si vos lo anualizás, como le gusta hacer al presidente, bueno, estaría cayendo a la mitad, 50% por año. ¿Sí? Si vas a ver la construcción, cayó un 4,1% respecto a febrero. De nuevo, si lo anualizás, te da 50% de caída anual. ¿Cómo lo presentaron ellos? Ellos presentaron la suba interanual, es decir, lo comparan con el marzo. Pero es bueno que empecemos a hablar de esa manera. ¿Qué pasa cuando comparás con el año pasado? Tenés que decir, bueno, ¿pero en qué nivel del año pasado? Por ejemplo, la suba de la construcción fue del 15%. ¿Sabés de cuánto había sido la caída? Del 42%. Es decir, tomaba hace 100 menos 42, ¿cuánto te da? 58. Ahora subí ese 15% que subió. ¿Cuánto te da? 58. Es decir, estamos en una situación desastrosa. Yo no sé, si le pasa a cualquier país del mundo, cierra, lo echan al presidente. Lo mismo con la industria. La caída de la industria no alcanza pero ni a recuperar la mitad o un cuarto de lo que cayó. Además de lo poco que consumimos los argentinos, la mayor parte lo traemos de afuera. El déficit con Brasil se triplicó el déficit con Brasil. ¿Por qué? Porque cada vez importamos más y exportamos menos. Es decir, para sostener la inflación, tienen un dólar tan barato, pisan tanto el dólar y tanto los salarios, que producimos muy poco, porque consumimos muy poco, y de lo que consumimos una buena parte es importada. Oíme, entraron peras de China. ¡Peras de China! ¡Peras de China! Nosotros somos exportadores desde Río Negro al mundo de peras. ¿Sabes cuánto sale una pera china? Nada, no sale nada una pera de China. Claro, si vos dejás que entren peras chinas, vas a destruir una economía regional riquísima como es la de Río Negro. Es decir, para bajar la inflación, están pisando los salarios, están pisando el tipo de cambio y están haciendo una apertura indiscriminada. Todo para llegar a las elecciones con baja inflación. Ahora, ¿tiene consecuencias esto? Bueno, mira, ¿conoces el mantecol? Está en venta. Georgalos, el creador del mantecol y lo produce hace como medio siglo, puso en venta la marca y la línea de producción Mantecol
Porque no vende nada. Porque no vende nada. Porque no hay consumo. Mirá el comunicado de Giorgalos. Esta decisión que se produce en un contexto de crisis de consumo. Es una de las empresas alimenticias más grandes del país. Más grandes del país. Ahora, ¿qué es lo que hace este gobierno que dice que vino a destruir el Estado? ¿Realmente vino a destruir el Estado o vino a poner el Estado al servicio de las grandes empresas? Fíjense esta nota del Destape, en donde habla de récord de ganancia para unos pocos. ¿Quiénes son los que ganan guita en Argentina? Los bancos, con la timba financiera, las empresas de hidrocarburos y las empresas de minería. Y algo las agroexportadoras. Todo el resto está destruido. Entonces, ¿cómo no van a necesitar callarnos? ¿Cómo no van a necesitar meternos presos, cagarnos a palo? Si Milei directamente dice que no es el empresario el que explota al trabajador, sino el trabajador el que explota al empresario. Míralo. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que Esto no es joda, ¿eh? se termine. Este es el presidente que está hablando de una reforma laboral para llevarte la jornada a 12 horas, que tiene 2,5 millones de personas que trabajan 15 horas por día, diciendo que es el trabajador que explota a los trabajadores, a los empresarios. Ahora, ¿qué pasa con este dólar súper barato? Todo el plan del gobierno, que es el mismo de la dictadura, es sostener un dólar bajo artificialmente. Primero con los dólares del Blen, que eran los dólares fuga, después con el blanqueo, ahora con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, claro, como el sistema no cierra, porque si vos tenés un dólar tan barato, importás mucho, viajás al exterior y todas las cosas que ya te contamos, las reservas siguen cayendo. Desde que llegó la plata del fondo, la caída de las reservas es de 1.280 millones de dólares. Y no hace nada, hace 3 semanas que llegó la guita del fondo. Es decir, se va a comer dólares, es una fábrica de comerse dólares. ¿Para qué? Para llegar a las elecciones. Para llegar a las elecciones está destruyendo. Ahora, el presidente no se reúne con otros presidentes. El presidente no se reúne con gobernadores, no viaja por el país. El presidente no se reúne con empresarios, salvo los de la estafa cripto. No inauguró fábricas, ni líneas de producción. No inaugura rutas, ni escuelas, ni centrales eléctricas. Ahora, el presidente utiliza entre 3 o 4 horas por día para tuitear y últimamente empezó a dar larguísimas entrevistas. Una de 5 horas a Fantino y ahora una de más de 6 horas para los militantes que tienen un programa donde él va a hacer payasadas. Yo quiero que vean algunas de las cosas que dijo por la enorme preocupación que genera sobre su salud mental y sobre lo que él está armando. Miren cómo lo presentan a Milei en este streaming carajo. Empezando este nuevo episodio de La Misa, episodio número 12 del año. Arrancamos bastante tarde, pero tenemos la inmensa alegría hoy de contar, yo creo que claramente con la persona más importante de la Argentina. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, caballero granadero, embajador de la luz y nuestro queridísimo presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Un aplauso. Imagínate que vos vas a hacer una nota y el tipo te presenta así. ¿Qué sentido tiene la nota? ¿Qué sentido tiene la nota? Ahora, después, cuando empiezan a hablar, escuchen lo que dicen, porque esto fue el día anterior a pedir que lo metan en cara a Ariel Jalad. Y miren lo que dice. Se nos dio, vos fijate que... Tengo una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. Digo, La nota que van a salir de esto. Por Dios. Es el presidente. Y presten atención a las carcajadas de los idiotas que lo rodean. Sinceramente,
y seguramente con esto me voy a ganar más bronca de estos muchachos que andan por la calle y pegan por la espalda. Una de las peores cosas que tiene Milei son sus militantes. Tan rotos como él, tan necesitados de figurar como él, se le ríen de todas las pavadas que dice. Dijo Dostoyevsky una vez, algún día la intolerancia será tan intensa que prohibirán pensar a los inteligentes para no molestar a los tontos. Bueno, ellos son tipos que se enojan mucho cuando tienen que reflexionar sobre algo, que lo único que saben es insultar y alabar al líder. Y lo llevan ahí para eso, para alabarlo y para insultar a los demás. Para insultar a los demás. Mirá alguna de las payasadas que hizo el presidente. Van a salir de esto. Por Dios, Están llorando. Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación No es lo a un entienden nivel ahora, claro. muy rudimentario, no entienden. Personas literales. Claro, están enfermos de literalidad y obviamente que muchas veces de mucha mala intención. En otros casos la mala intención está alimentada por los sobres, ¿no? Por supuesto. Pero igual yo lo decía en serio, muchachos. No sé qué se creyeron ustedes. Nadie lo dudó. Bueno, ¿cómo están? Ese es el presidente. Yo diría, Milei, la verdad que hacer un examen de IQ se hace rápido. Nos podemos poner los dos y a ver cuánto le da a usted y cuánto me da a mí. ¿Estás seguro que le da bien? Parece bastante pelotudo ahí. Después de eso, Milei habla de Francisco. Claro, Francisco se murió. No puede aclarar si lo que dice Milei es cierto o no. Entonces ahora empieza a hablar de que eran muy amigos, míralo. Sí. Digo, lo cual, digamos, también eso ayuda mucho a entender, digamos, lo que hacía, por qué lo hacía. Y lo otro que de Pablo dice, en el ámbito de la administración, digamos, era mileísta. Digamos, ver, era ¿cómo es eso? déficit cero, digo, bajó gastos a lo loco, puso las cuentas en orden, o sea... Del Vaticano. Sí, era un... Claro, es el jefe de Estado del Claro, Vaticano. era un ortodoxo recalcitrante. Le dio la motosierra. Claro, le dio la motosierra como loco. O sea que entonces uno, cuando va entendiendo esas características, se hace más fácil. Después nosotros teníamos cierta regularidad de diálogo. En general yo no lo molestaba porque había que llamarlo a un teléfono fijo. Entonces a mí me parecía eso un despropósito. Bueno, resulta que el Papa tenía la motosierra y que charlaba frecuentemente con él. El Papa era uno de los tipos que más luchó contra este tipo de ajustes. Y el tipo como ya pasó, y después sí volvió a cargar contra los periodistas ya con un nivel de agresión muy grande, míralo. Manga de mandriles infradotados. Sí. Hinchando las pelotas con con las reservas, con las metas de reservas. A ver, manga de mandriles infradotados, se los contamos 1, 2 y 50.000 veces. Por más que el mandril Fernández Díaz, sí, digamos, que es una pluma de peluquería, o sea, hace fantasías con chimentos de peluquería. Sí. Lo que pasa es que dice, que él tiene una trayectoria prestigiosa de 40 años. Y sí, porque antes no había, digamos, no te lo confrontaban. Ahora las mentiras, digamos, o sea, eso No es lo había redes interesante sociales. de las redes sociales, ¿no? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, no sé, ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Mandrelli. Claro, exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, Sí, claro. o Marina Dalpifieto. Mandrilesio. Sí, Mandrilesio. Dalpifieto, Carmelián, digamos, todas esas mangas de pifiadores. La tienen adentro. Bueno, eso, digamos... A título personal como a título tuyo. Yo solamente me meto con el error sistemático de esa gente. El nivel de inmadurez, de rencor, ese es el presidente de la nación. ¿Alguien va a venir a invertir con este presidente? Escribía Zayat el fin de semana que es el nivel de inversión directa más bajo de los últimos 20 años. Esto no es un presidente. Este tipo no puede estar al frente del Estado.
Es una locura. Lo que se vieron en esas 6 horas, véanlo con detenimiento, véanse las 6 horas. Y piensen si ese tipo puede ser presidente de la nación. Bueno, todo este nivel de agresión es para tapar los datos económicos que mostré antes. Todo este nivel de agresión es para tapar los datos económicos. Un dólar súper bajo que está destruyendo la producción, una caída del consumo aberrante, congelar los salarios, prohibir que se suban, y la caída de reservas porque no hay forma de sostener un plan como este. Todo eso se tapa, en parte con violencia, con ese nivel de agresión, y en parte con una payasada, con una risotada que sinceramente no sé a quién le causa gracia. No sé a quién le causa gracia. Para mí son un grupito de lúmpenes que se sacaron la lotería porque había una crisis política en Argentina, que lo ayudó la geopolítica porque Estados Unidos lo necesita, y están ahí cagándose los dólares de todos los argentinos y destruyendo el salario y la producción. Alguna vez va a terminar esto y lo vamos a recordar como una pesadilla que hemos tenido. Buenos días. Buenos días. Che, hablemos un poquito de las